Hola, en este momento vamos a hablar de la clasificación de proposiciones categóricas y método para probar la validez de argumentos. Hoy es 1 de noviembre de 2018. Quien les habla es el tutor John Freddy Ruano Ibarra, perteneciente al CCAB ZC Surpass. El objetivo es identificar en un contexto determinado cuándo un razonamiento va a ser inductivo o deductivo. Para ello, vamos a determinar o a establecer una serie de diferencias con respecto a los dos tipos de razonamiento, ¿sí? El razonamiento deductivo básicamente viene siendo aquello que se desprende de algo general, de una ley, de un patrón establecido hacia casos particulares. Entonces, ese viene siendo como la síntesis del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo no aporta mayor, digamos, mayor generación de conocimiento, puesto que lo que se ha dicho en general se lo dice en el caso específico. En cambio, el razonamiento inductivo parte precisamente de aquellas particularidades de lo particular y va hacia lo general. Entonces, nosotros decimos o se dice que hay una riqueza conceptual. En este caso, nosotros de pronto no vamos a hablar del concepto de validez, sino del concepto de probabilidad de que ocurra un evento dado, ¿sí? Entonces, se da en observaciones repetidas de objetos y acontecimientos de la misma índole que establecen al final una conclusión o ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Puede ser una de ellas. En base a experimentos, ¿sí?, repetidos, se llega a que la constante de gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, eso puede ser básicamente parte del razonamiento inductivo. Entonces, para ejemplificar un poco más, digamos, la diferencia que tiene, vamos a los ejemplos. Entonces, vamos a un ejercicio 1. Entonces, dice, Ana María es acusado por el tribunal de lanzar un cuerpo por la ventana del 8º piso del Hotel DiCaprio. El fiscal argumenta que ella lo hizo, pues el cuerpo tardó 4 segundos en caer, así que un detective recrea los hechos y estos son. Supuestamente Ana María tiró el cuerpo desde el 8º piso del hotel y este tardó 4 segundos al llegar al suelo. Pero el detective se ubica cerca de la ventana de Ana María y dice, el piano que tiré desde esta misma ventana tardó 3 segundos en llegar al suelo. Un florero chino que había en la habitación lo lancé también y tardó los mismos 3 segundos al llegar al suelo. De acuerdo a la situación anterior, la conclusión más acertada con el informe que presentará el detective es, está la opción A, por ejemplo, dice, se induce que todo cuerpo que se lance desde esta altura tardará igual tiempo en llegar al suelo y Ana María es inocente. La B, se deduce que todo cuerpo que se lance desde esta altura tardará el mismo tiempo en llegar al suelo y Ana María es inocente. La C dice, se induce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo dependerá del peso que éste tenga y Ana María puede ser culpable. Y la D dice, se deduce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo dependerá del peso que éste tenga y Ana María puede ser culpable. Entonces es evidente que tanto la respuesta C como la respuesta D entra en contraposición a lo que está diciendo el detective, puesto que si ha lanzado dos objetos con pesos distintos y el tiempo de llegada al suelo es igual, entonces se descarta la C y la D. Pero entre la A y la B, dice, se induce, ¿sí? O se deduce. ¿Cuál sería el meollo del asunto? Entonces, es identificar el contexto. El detective hizo una serie de experimentos, por así decirlo, 2 experimentos hizo el detective, y entonces
concluyó que todo cuerpo que se lance desde esa ventana del octavo piso al suelo tardará 3 segundos. Por lo tanto, como estamos yéndonos de unos casos particulares hacia la elaboración de una teoría por parte del informe del detective, entonces la respuesta correcta viene siendo la A. Bueno, es importante que no únicamente se establezca este tipo de casos. De hecho, el razonamiento inductivo o deductivo se puede aplicar, digamos, a diferentes contextos o está presente en diferentes contextos. Por ejemplo, en el ejercicio 2, Carl Sagan, famoso astrofísico de los años 90, ha realizado la siguiente reflexión. Lo traigo a colación, pues porque él fue uno de los grandes astrofísicos que tenía, ¿sí? El continente americano, y de hecho, pues a muchos nos hizo volar con sus teorías. Él fue precisamente la cara visible del programa Cosmos. Entonces dice, la Tierra es un planeta del sistema solar y posee vida. El Sol es uno dentro de los millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que solo en nuestra galaxia habría miles de planetas que alberguen vida. Imaginen las tan variadas formas de existencia, no solo en base a carbono como nosotros, sino por ejemplo en base a silicio, que son elementos de la tabla periódica. Un periodista, después de entrevistar atentamente a Carl, piensa en un encabezado para la noticia de mañana. Este podría ser A. El científico más carismático Carl Sagan induce a que hay vida en otros planetas. B. El científico más carismático Carl Sagan deduce que hay vida en otros planetas. C. El científico más carismático Carl Sagan opina que hay más soles de los que se cree en la galaxia. Y la D. El científico más carismático Carl Sagan dice que la vida puede generarse en cualquier entorno de la galaxia. Entonces, si quienes estamos atentos, ¿sí? Vemos que la C y la D, pues no, digamos, no cumplen con las expectativas del razonamiento, puesto que, digamos, mientras la C habla de que hay más soles en la galaxia y la D dice que la vida puede generarse en cualquier otro entorno de la galaxia, pues eso no es lo que está diciendo en realidad Carl, ¿sí? Entonces, entre la A y la B, ¿cierto? Que son como las respuestas un poco más acertadas, son casi las mismas, excepto que en la primera dice se induce y en la segunda dice se deduce. Entonces entenderemos que el caso de la Tierra, de la habitabilidad en la Tierra o de la vida en la Tierra, es un caso particular, pero mirando, digamos, el número de soles, el número de planetas, es muy probable de que existan otros planetas con igual, digamos, diversidad de vida. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, de caso particular a un caso general, se establece, ¿sí? Que Carl Sagan induce que hay vida en otros planetas. Por lo tanto, la respuesta viene siendo la A. Bueno, no todo razonamiento es inductivo. Hay razonamientos que son deductivos y entonces hay que aprenderlos a diferenciar. Por ejemplo, dice, según la revista Dinero, la edad de pensión en proyección a 2018 será 57 años mujeres y 62 hombres. Por su parte, en el régimen público de pensiones, bajo el que opera Colpensiones, se necesitarán 1.300 semanas cotizadas y el cumplimiento de las edades de ley, 57 años para mujeres y 62 para hombres. El monto de la pensión se calculará con el promedio de las cotizaciones efectuadas por el trabajador óigase bien, durante los 10 últimos años de su vida laboral. Entonces, esa es una, por así decirlo, es una norma, ¿sí?
Luego dice, entonces, suponiendo que están cumplidas las semanas de cotización, si Germán tiene 63 años, él ya está pensionado. Lo mismo pasa con Claudia, que tiene 57 años recién cumplidos, ya está gozando de su pensión. Y por último, de Miguel, quien a sus 63 años terminó de cotizar las 1.300 semanas y ya goza de su pensión. Entonces, ¿cuál creerías que es el tipo de razonamiento citado anteriormente? Mil gracias.